Bueno, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde se encuentren. Este, o buen día. Espero se encuentren bien. Hicimos unos videos de la primera parte de Zaratustra. La primera parte de Así hablaba Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Habíamos quedado en el capítulo 2, si mal no recuerdo. En el capítulo 2. Después sigue el capítulo 3. Pero vimos capítulo 1 y 2. También vimos El hombre mediocre de José Ingenieros, que me gustaría volver a practicarlo, a leerlo con ustedes en estos talleres de literatura. Voy a ver dónde. Acá lo tengo, es El hombre mediocre. Y estábamos hablando del temperamento de los idealistas, página 21. Página 21. Dice así: nada cabe esperar de los hombres que entran en la vida sin afiebrarse, Nada cabe esperar de esos hombres que no se afiebran por algún ideal. Lo importante es tener algún ideal. Tener ideales, principios y valores, sobre todo ideales. Dice: no cabe esperar de los hombres que entran en la vida sin afiebrarse por algún ideal. A los que nunca fueron jóvenes, paréceles descarriado todo ensueño. Pero acá hay una parte que dice José Ingenieros, dice: y no se nace joven, hay que adquirir la juventud. ¿Cómo adquirir la juventud? La juventud muchas veces es alegre. Hay que ser alegre, ¿no? Y sin un ideal no se adquiere. No se nace joven, hay que adquirir la juventud, y sin un ideal no se adquiere. Sin un ideal no se adquiere la juventud. Los idealistas suelen ser esquivos o rebeldes a los dogmatismos sociales que los oprimen. Los idealistas se rebelan contra dogmas sociales que reprimen sus ideas. Los idealistas suelen ser esquivos también a los dogmatismos sociales que oprimen su desarrollo intelectual, su desarrollo idealista. Resisten la tiranía del engranaje nivelador. Aborrecen los idealistas, ¿no? Aborrecen toda coacción. Sienten el peso de los honores con que se intenta domesticarlos. A un idealista siente peso de los honores con que se intenta domesticarlos, domesticarlos y hacerlos cómplices de los intereses creados, dóciles, maleables, solidarios, uniformes en la común mediocridad. O sea, el idealista aborrece
cuando se lo intenta domesticarlo o hacerlo cómplices de intereses uniformes en la común mediocridad, hacerlos dóciles, maleables y solidarios, uniformes en la común mediocridad. El idealista, según José Ingenieros, es mucho mejor que el hombre mediocre. Está el hombre inferior, el hombre mediocre y el hombre idealista. Dice así: las fuerzas conservadoras que componen el subsuelo social pretenden amalgamar a los individuos, decapitándolos sus ideas. Detestan las diferencias, aborrecen las excepciones, anatematizan al que se aparta en busca de su propia personalidad. Las fuerzas conservadoras que componen el subsuelo social pretenden amalgamar el subsuelo social, o sea, el hombre inferior, las personas inferiores. Las fuerzas conservadoras que componen el subsuelo social, o sea, las personas de la masa común, pretenden amalgamar a los individuos, decapitándolos, detestan las diferencias, aborrecen las excepciones, anatematizan al que se aparta en busca de su propia personalidad. O sea, que la gente común, las masas comunes, se identifican muchos con ciertas cosas. En cambio, el idealista busca su propia personalidad. El original, el imaginativo, el creador no teme sus odios, los desafía aún sabiéndolos terribles porque son irresponsables. Por eso todo idealista, vamos a escuchar esto, todo idealista es una viviente afirmación del individualismo. Por eso todo idealista es una viviente afirmación del individualismo, porque no necesita de los demás, mas los demás necesitan de él, del idealista. El original, el imaginativo, el creador no teme sus odios, los desafía aún sabiéndolos terribles porque son irresponsables. Por eso todo idealista es una viviente afirmación del individualismo, aunque persiga una quimera social, aunque persiga un sueño social, el idealista, una quimera social, puede vivir para los demás, vive para los demás, pero nunca de los demás, no vive de los demás el idealista. Su independencia es una reacción hostil. La independencia del idealista es una reacción hostil a todos los dogmáticos, concibiéndose incesantemente perfectibles. Los temperamentos idealistas quieren decir en todos los momentos de su vida, como Quijote, yo sé quién soy. Los temperamentos idealistas quieren decir en todos los momentos de su vida, como Quijote, yo sé quién soy, porque uno se tiene que conocer a sí mismo. La astrología sirve también para conocerse a sí mismo. Conocerse a sí mismo era una inscripción que estaba en el templo de Delfos. Don Quijote decía, yo sé quién soy. Viven animados de este afán afirmativo. En sus ideales cifran
su ventura suprema y su perpetua desdicha. En ellos caldean la pasión que anima su fe. Esta, al estrellarse contra la realidad social, puede parecer desprecio, aislamiento, misantropía, la clásica torre de marfil, reprochada a cuantos se erizan al contacto de los obtusos. No sé qué querrá decir ahí. Bueno, diríase que de ellos dejó escrita una eterna imagen Teresa de Ávila, y en el video anterior hablábamos de esto. Teresa de Ávila dijo: gusanos de seda somos, gusanillos que hilamos la seda de nuestras vidas. Hilamos las relaciones, hilamos todo el trabajo. Somos gusanillos que hilamos la seda de nuestras vidas. Y en el capullito ese, el capullito de seda que hilamos, nos encerramos para que el gusano muera y del capullo salga volando la mariposa. Acá hay otro párrafo que voy a seguir leyendo. Dice: todo idealismo es exagerado, necesita serlo. ¿Por qué necesita serlo? Todo idealismo es exagerado, necesita serlo. Acá nos dice: y debe ser cálido su idioma, como si desbordara la personalidad sobre lo impersonal. El pensamiento sin calor es muerto, frío, carece de estilo, no tiene firma. Ahora, ¿cómo puede ser que el pensamiento, si el pensamiento no tiene calor? Lo que quiere decir que el pensamiento tiene que ser bien dirigido, ¿no? El pensamiento de una persona bien dirigido. El pensamiento sin calor, o sea, sin fuerza, sin calor, es muerto, frío, carece de estilo, no tiene firma. El pensamiento sin calor no tiene firma, carece de estilo, está muerto y frío. Jamás fueron tibios los genios, los santos y los héroes. Y acá hay algo importante que yo lo subrayé en el libro, que me parece muy importante y muy interesante lo que dice, porque hay una parte en la filosofía, en la parte de filosofía de problemas de la filosofía, aparece lo que es el problema de la verdad y los métodos para encontrar la verdad. Dice, acá José Ingenieros habla de una parte de cómo encontrar una partícula de verdad. Dice: para crear una partícula de verdad, de virtud o de belleza, una partícula nada más, para crear una partícula de verdad, de virtud o de belleza, requiere un esfuerzo original y violento contra alguna rutina o prejuicio, porque los prejuicios cortan la amplitud de la conciencia, cortan la mente, la limitan a la mente los prejuicios. Para crear una partícula de verdad, de virtud o de belleza, requiere un esfuerzo original y violento contra alguna rutina o prejuicio. Como para dar una lección de dignidad hay que desgoznar algún servilismo. Todo ideal es instintivamente extremoso, debe serlo a sabiendas, si es menester, pues pronto se rebaja al refractarse en la mediocridad de los demás. Frente a los hipócritas que mienten con viles objetivos, la exageración de los idealistas es apenas una verdad apasionada. El que tiene ideales es una verdad apasionada. La pasión es su atributo necesario, aun cuando parezca desviar la verdad, lleva a la hipérbole, al error mismo, a la mentira nunca. Pero sí al error, pero a la mentira nunca.
Voy a repetir. Todo ideal es instintivamente extremoso. Debe serlo a sabiendas, si es menester, pues pronto se rebaja al refractarse en la mediocridad de los más. Frente a los hipócritas que mienten con viles objetivos, la exageración de los idealistas es apenas una verdad apasionada. La pasión es su atributo necesario del idealista. La pasión es su atributo necesario. Aun cuando parezca desviar la verdad, lleva la hipérbole al error mismo, pero a la mentira nunca. Ningún ideal es falso para quien lo profesa. Ningún ideal es falso para quien lo profesa. Lo cree verdadero y coopera a su advenimiento con fe, con desinterés. El sabio busca la verdad. El sabio busca la verdad por buscarla y goza arrancando a la naturaleza secretos para él inútiles o peligrosos. El sabio busca la verdad por buscarla, repito, el sabio busca la verdad por buscarla y goza arrancando a la naturaleza secretos, para él inútiles o peligrosos. Y el artista busca también la suya, porque la belleza es una verdad animada por la imaginación. El artista tiene mucha imaginación. El artista busca también la suya, su verdad, porque la belleza es una verdad animada por la imaginación más que por la experiencia. Y el moralista, el hombre moralista, la persigue en el bien, que es una recta lealtad de la conducta para consigo mismo y para con los demás. Tener un ideal es servir a su propia verdad siempre. Tener un ideal es servir a su propia verdad siempre. Algunos ideales se revelan como pasión combativa y otros como pertinaz obsesión. De igual manera distínguense dos tipos de idealistas, según predomine en ellos el corazón o el cerebro. En el idealista, según predomine el corazón o el cerebro. El idealismo sentimental es romántico. La imaginación no es inhibida por la crítica y los ideales viven de sentimiento. El idealismo sentimental es romántico. Repito, la imaginación no es inhibida por la crítica y los ideales viven de sentimiento. Los ideales viven de sentimiento. Interesante, ¿no? En el idealismo experimental, los ritmos afectivos son encarrilados por la experiencia. En el idealismo experimental, después vamos a ver lo que es el idealismo romántico y el idealismo experimental. Acá estamos viendo, me estoy saltando algunos párrafos. Estos son los temperamentos idealistas de José Ingenieros, el hombre mediocre. El idealismo sentimental es romántico, la imaginación no es inhibida por la crítica y los ideales viven de sentimiento. En el idealismo experimental, los ritmos afectivos son encarrilados por la experiencia y la crítica. Coordina la imaginación, los ideales tórnanse reflexivos y serenos. Los ideales tórnanse reflexivos y serenos en el idealismo experimental. Corresponde el uno a la juventud y el otro a la madurez. O sea que a la madurez le corresponde el idealismo experimental. A la juventud le corresponde el idealismo sentimental. Ya dijimos, el idealismo sentimental es romántico, la imaginación no es inhibida por la crítica y los ideales viven de sentimiento. En el idealismo experimental los ritmos afectivos son encarrilados por la experiencia y la crítica.
coordina la imaginación, los ideales tornanse reflexivos y serenos. Corresponde el uno a la juventud y el otro a la madurez. O sea, el que corresponde a la juventud es el idealismo sentimental. Después tenés el hombre idealista, que es de la madurez, que es el de la experiencia, el experimental, el idealismo experimental. El primero, o sea, el idealismo sentimental, el primero es adolescente, crece, puja y lucha. El segundo es adulto, se fija, resiste y vence. El idealismo experimental. El idealista perfecto sería romántico a los 20 años y estoico a los 50. Es tan anormal el estoicismo en la juventud como el romanticismo en la edad madura también. Lo que al principio enciende su pasión debe cristalizarse después en suprema dignidad. Esa es la lógica de su temperamento. Y bueno, esta es una lectura un poco rápida, un poco improvisada que vimos del hombre mediocre de José Ingenieros. Después vamos a ver el idealismo romántico, el idealismo estoico y demás. Pero mientras tanto vamos a desglosar bien esto. Yo me he saltado los temperamentos idealistas, lo que estaba leyendo son los temperamentos idealistas, que después lo voy a leer bien poco a poco, así vamos compartiendo estos videos. También José Ingeniero habla de un idealismo fundado en la experiencia, eso debe ser interesante, y la emoción ideal, que eso después lo vamos a ver. Pero bueno, más o menos resumiendo y conceptualizando, acá nos habla José Ingenieros del idealismo temperamental, el idealismo romántico, el idealismo experimental, que es el que se fija y el que vence, que es el maduro, el de las personas maduras. En la juventud está el idealismo romántico, pero también puede ser viceversa, puede ser que en la vejez tengamos un idealismo romántico y en la juventud tengamos un idealismo estoico o experimental, de la experiencia. Y bueno, cierro también con esta frase que me gusta mucho otra vez. Dice: gusanos de seda somos, gusanillos que hilamos la seda de nuestras vidas, y en el capullito de la seda nos encerramos para que el gusano muera y del capullo salga volando la mariposa. Bueno, dejo este video y me gustaría deliberar con la gente si pueden hacer videos deliberando este video, analizando, cuestionando, dialogando y deliberando ideas. También puede dejar comentarios, suscribirte y apretar la campanilla. Hay una campanilla que ahí te dice cuando yo subo un video, y podemos analizar esto, ¿no? Podemos analizar esto y ver cómo dialogar de estas cosas, de filosofía, más que nada, filosofía, arte, ciencia, metafísica y demás, psicología. De estas cosas vamos a estar charlando estos días. Y me gustaría intercambiar ideas con otras personas acerca de lo que estuve leyendo, El hombre mediocre, de José Ingenieros. Me parece un libro muy interesante, que yo lo estoy leyendo poco a poco también,
Yo no soy profesor de filosofía, solamente soy un lector y un pensador, y comparto con ustedes ciertas lecturas que a mí me gustan, y bueno, quisiera saber sus opiniones para dialogar y intercambiar ideas y conocimiento. Así que saludos, dale like al video, suscríbete, y bueno, en la descripción voy a dejar el link para donación por Mercado Pago. Bueno, gracias y espero que estés bien. Saludos y un abrazo.